Malvinas en primera persona, habitual en nuestro programa, no solamente el 2 de abril, sino todo el año. Siempre que podemos, traemos la voz de un veterano de guerra de Malvinas para conocer sus vivencias, para dejar su mensaje, para saber, para seguir aprendiendo cada día un poco más acerca de este párrafo tan importante para nuestra historia. Del otro lado de la línea telefónica, sargento ayudante retirado, veterano de guerra de Malvinas, Eduardo Hipólito Suárez. ¿Es así, Eduardo? Buen día. Sí, buen día, positivo, sí, así es, soy el mismo que ustedes presentaron. Compañía de Comando 601, ese era su... Sí, estaba destinado en su momento, en el 82, estaba destinado en el Grupo de Artillería Mecanizado 1 de Ciudadela. Ajá. Y ahí fui movilizado a la Compañía de Comando 601. O sea que es de origen artillero. Soy artillero, sí. Bien. Le debemos agradecer a Leonardo Miracolo, creo amigo en común, o al menos camarada suyo, que nos acercó la vía de comunicación para poder charlar con usted. Sí, también otro artillero, porque tuve la suerte de estar destinado ahí por la zona también, ahí en Azul. Sí. Así que ahí lo conocí a Miracolo y bueno, de ahí se nace el vínculo de conocimiento entre los dos. ¿En qué año estuvo en Azul, Eduardo? 89 y 90. Egresado de la Escuela Cabral, artillero, ¿y en qué función dentro de lo que es la artillería, Eduardo? Bueno, yo egresé de la Escuela Cabral en el año 70, después tuve distintos destinos, Chaco, Pilar, acá Ciudadela, después Azul y después vine a San Martín en el liceo, donde terminé mis últimos tiempos de mi carrera. Y bueno, como artillero, o sea, soy artillero de origen, también soy nacido en Catamarca, Manantiales, provincia de Catamarca. Manantiales, provincia de Catamarca, bueno, me hice de artillería, a pesar de que no teníamos artillería allá, pero bueno, me gustaba, y después anduve dando vueltas por ahí hasta que me fui destinado a Azul. Bien. Ahí conocí a mucha gente de la zona, o sea, anduve por ahí, y siempre me doy una vuelta por esa zona. ¿En qué unidad estaba cuando fue convocado? En Ciudadela. En Ciudadela, en el K1. Antes de eso, en el año 74, realizo el curso de comando. Sí. O sea, hago el curso de comando en el año 74. Después, bueno, seguí mi carrera en las distintas unidades, ¿no? Hasta que llegué al año 82, donde soy movilizado a la compañía de comando. ¿Eso es por escalafón? ¿Cómo fue la llegada a comando? ¿Fue por puntaje? ¿Cómo lo incorporan a la compañía de comando siendo soldado artillero? Los comandos argentinos somos de distintas armas, o sea, estamos de infantería, artillería, caballería, comunicaciones, y después se fueron agregando algunas especialidades, tipo enfermero, cocinero, que también realizaron el curso. O sea, estamos de distintos lugares. Y bueno, después, como no había una unidad formada de comandos, estábamos en distintas unidades en el país. Cuando llegó ese momento, bueno, nos convocaron, nos movilizaron y nos juntaron a todos en Campo de Mayo, más o menos a la semana de haber sido iniciado el conflicto, fuimos y se formó la compañía de comando 601. Al mando del mayor Castañeto en ese entonces, y después se formó otra compañía más que también fue a Malvinas, que fue la compañía de comando 602 al mando del mayor Rico. Uno por ahí, la visión que tiene de los comandos, hablo genéricamente, ¿no? Es lo que muestran por ahí las famosas películas norteamericanas. ¿Cómo es la formación de un comando argentino? Y bueno, la formación de un comando argentino es una formación dura. O sea, hay mucho entrenamiento, mucha preparación. Por eso, generalmente, en sus orígenes nos decían que estábamos todos locos para hacer el curso. Así que, bueno, había que aguantar, o sea, físicamente tenía que estar muy bien, porque si no, no respondía. Claro. Y, bueno, después psicológicamente te ibas armando y te ibas formando en la entereza de un comando, ¿no? O sea, a veces que, bueno, nos siguen considerando locos todavía, pero bueno, todo sea así. Aparte de una formación para estar preparados para combatir en cualquier clima, en cualquier terreno, o sea, en distintos ambientes geográficos, no tendríamos problemas.
Tenemos montaña, paracaidismo, buceo, o sea, formación general del comando. Y después se va puliendo más a medida que se armaron las compañías, ¿no? ¿Cuánto dura y dónde se realizó el curso de comando del que fue parte usted, Eduardo? Bueno, el curso de comando que yo realicé fue en el año 74, duraba 90 días, así que, bueno, se inicia en Campo de Mayo, donde se hace una selección de todos los que habíamos solicitado hacerlo. Bien. Se hace la selección de todos los que veníamos de distintos lugares, también del país. Quedan, que rendimos pruebas físicas y intelectuales, bueno, quedan los que quedamos y después comienza el curso donde comienzan los filtros también, ¿no? Claro. Algunos que se van voluntariamente, otros que le dicen, bueno, que no puede seguir, y bueno, terminamos los que pudimos, y quizás no sé si éramos los mejores o no, pero no todos terminan, no todos lo terminan, y bueno, yo tuve la suerte y la interés de haberlo terminado el curso. Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, que hace poquito fue el aniversario, ¿verdad? Ahí estaba destinado entonces. Grupo de Artillería Mecanizado 1 era antes, que estaba con asiento en Ciudadela. Hoy es el Regimiento de Artillería 1, que es la escolta del Ministro de Defensa. Así es una unidad histórica, en la cual tengo el honor y el orgullo de haber sido el único integrante de la unidad que haber participado en el conflicto de Malvinas. Se han movilizado a la compañía de comando, pero pertenecía al grupo. Y el día de ayer fue el aniversario. Exactamente. Fue ayer el aniversario allá en Campo de Mayo, donde recibí la condecoración de la unidad. Así que ayer y hoy fue actividades de veteranos. Muy bien. En ese destino entonces, la convocatoria para ser parte de la compañía de comandos 601, ¿y cuándo es el arribo a Malvinas, Eduardo? Bueno, nosotros, como le dije, prácticamente la compañía se arma en su totalidad más o menos el 11 de abril, y partimos a Malvinas el día 26 de abril, en todos esos 15 días que tuvimos, 15 más o menos, preparándonos acá dentro de Campo de Mayo, haciendo todo lo que sería el cuerpo de la compañía, ¿no? O sea, conociéndonos todo, porque no nos conocíamos, y preparándonos y practicando algunas actividades, algunas acciones que se podían llegar a dar allá. Que una de ellas fue, o sea, acá se practicó, por ejemplo, la voladura del puente sobre Fitzroy, donde participaron algunos comandos junto con los que venían el repliegue desde Darwin. Se vuela al puente de Fitzroy, y bueno, una de las actividades que se practicaron acá, uno decía, ¿para qué lo hacemos? Y allá no vamos a hacer. Así que fueron unas de esas. Hasta que llegamos el día 27 de abril a Malvinas. Y allí, una vez en Puerto Argentino, ¿cómo fue la actividad? ¿Ya empezaron a desplegarse por el resto del archipiélago? Bueno, claro, ahí, llegamos al 27, nos hicimos cargo, o sea, nos instalamos en un gimnasio que hay, pienso que todavía debe estar, en Malvinas, en Puerto Argentino. Nos instalamos en ese lugar donde fue nuestro búnker, y ahí estábamos todos, o sea, y salíamos en operaciones, en principio todo en operaciones de exploración, que se llama, donde vamos a reunir información, pasar toda la información a la parte de inteligencia, donde se hacen todos los cálculos y las probabilidades de combate que podía haber, como así otras donde recibían información de que probables tropas comandos inglesas estaban en tal lugar, y bueno, a nosotros nos trasladaban en helicópteros a distintos puntos de la isla a ver si era real. O sea, nosotros continuamente buscando el combate, ¿no? O sea, ir a buscarlos, ir a las primeras líneas, ir a la otra isla, por ejemplo, la Gran Malvina, distintas operaciones durante todo el tiempo hasta que comenzó realmente la guerra, ¿no? O sea, primero estábamos así, en exploraciones nada más. La historia cuenta que hay algunas acciones destacadas de la compañía de comando 601. ¿Nos puede contar acerca de esto? Bueno, tuvimos, como dije, algunas exploraciones. Después,
comenzó el 1 de mayo, que es el primer bombardeo de inglés, el cual estaba en ese momento, estaba de guardia, yo estaba de guardia, o sea que dentro de la compañía el que estaba despierto era yo, y otro más que estaba también, éramos de a dos, siempre trabajamos de a dos nosotros. La alerta, como cuando me ven mis compañeros me dicen ataque aéreo, porque yo fui el que gritó ataque aéreo dentro del tinglado, dentro del galpón. Ajá. Ese día, bueno, se inicia todo lo que ya sería la guerra en sí, ¿no? Con la artillería de defensa aérea tirando a las 4:30 de la mañana, 5:20 que fue, que fue el primer bautismo de fuego de todas las fuerzas, ¿no? Sí, sí. Porque después inicia los ataques aéreos, bueno, ahí el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Pero el primer bautismo, la primera arma que recibe el bautismo es la defensa aérea, la artillería de defensa aérea, o sea, los artilleros. Sí, sí. Y bueno, después seguimos en nuestras oraciones, distintas patrullas, no siempre estuve presente en todas las patrullas, o sea, a veces salía una sección, a veces salía la otra, o sea, la que no salía recorría las posiciones de las unidades que estaban en Puerto Argentino, o sea, íbamos conociendo también a la gente, a los soldados, como nosotros no tenemos soldados, éramos oficiales y suboficiales nada más en la compañía. Después, cuando ya comienzan las operaciones, nos dan una misión de ir a explorar San Carlos, porque se decía que había movimiento en San Carlos. Fuimos a hacer la exploración de San Carlos y ahí fuimos relevados por la sección del 25, que después que da la alerta del desembarco de los ingleses en San Carlos. Claro. Cuando ellos nos reemplazan, los mismos helicópteros que vinieron ellos, seguimos nosotros nuestro rumbo hacia la isla de Borbón, donde los ingleses habían destruido aviones en tierra. Los comandos ingleses destruyeron 11 aviones en tierra, en la isla de Borbón, en la isla Gran Malvina, que es en la parte superior de la isla. Ahí también hay veces que fechas y tiempos no los registro. Claro, seguro. Ya no me quedaron. Seguro. Y bueno, después de Borbón pasamos a Puerto Yapeyú, que es en Howard, que era bautizado como Puerto Yapeyú para nosotros. Ahí fuimos, calculo yo que debe haber sido entre el 17, 18 en esa fecha de mayo, que nos encuentra el desembarco del día 21, nos encuentra en ese lugar a nosotros. Bueno, el día 21 que se produce el desembarco, nosotros nos dan misiones de emboscadas aéreas, que se llamaban, bueno, nosotros portábamos misiles Blood Pike, que son misiles tierra-aire, son portátiles, o sea, los usa un hombre. Bueno, y ahí derribamos un avión. Ahí se produce el derribo del avión y se toma prisionero al piloto, que era el teniente Glover. O sea que los comandos también tuvimos la suerte de derribar un avión y tomar prisionero. O sea, eso fue el día 21 de mayo. Después se derriba otro avión que en ese no se pudo recuperar al piloto, ni no sabemos si murió o se salvó, lo recuperaron los ingleses. O sea que ese no se sabe, bueno, por lo menos nosotros no lo sabemos. Después estuvimos ahí, no me acuerdo si ese día o al día siguiente mandaron 3 helicópteros para que nos trajeran de vuelta a Puerto Argentino, con la mala suerte de que llegó uno solo porque los otros 2 lo destruyeron los Harrier, apenas cruzaron el estrecho de San Carlos. O sea que ahí, en lugar de regresar éramos 2 secciones que estábamos, en lugar de regresar a las 2 secciones, al quedar un solo helicóptero, no entrábamos todos. Claro. O sea, algunos regresamos a Puerto Argentino, otros quedaron en Puerto Yapeyú, donde también esa parte que quedó tuvo sus patrullas de exploración y también tuvieron sus patrullas de combate, en donde ahí un grupo de esta gente que quedó se enfrentó con unos observadores adelantados de ingleses, donde matan al capitán Hamilton, que fue el que comandó la operación de Georgia, cuando recuperaron ellos Georgia. El capitán Hamilton muere y se toma prisionero a un cabo primero de Fonseca. O sea que ahí hubo operaciones y bueno, nosotros regresamos a Puerto Argentino y ahí, bueno, seguimos haciendo
distintas operaciones. Seguíamos exploración, buscándolo a los comandos ingleses en distintos lugares, hasta que, y bueno, así que llega a la 602, la compañía de comando 602 llega para fines de mayo casi, con la mala suerte de que el primer día que salen, juntamente con el escuadrón Alacrán de Gendarmería, les derriban un helicóptero y mueren, creo que eran 9, 10 gendarmes, no me acuerdo bien, los que mueren ese día, que eran comandos también, pero comandos de Gendarmería. Claro, sí, sí. Que trabajábamos juntos. Sí, sí, sí. Bueno, en otra patrulla también que se enfrenta, que era de la 602, la 602 llegó y lo recibieron a los tiros. Otra patrulla también, donde queda herido un suboficial, el sargento primero Vilte, sargento ayudante, no me acuerdo qué es, y él queda, al ser herido, la patrulla se reinfiltra, nosotros hacemos infiltración y reinfiltración, o sea, volver a las posiciones nuestras. Sí. Ahí queda herido Viltes y se queda con un teniente primero, Lauría, que queda acompañándolo mientras el resto de la patrulla se replegó o se hizo repliegue y se reingresó a las filas argentinas. Entonces había que ir a buscarlo. O sea, hicimos una operación tipo Ryan. Sí. Hacia que había que ir a buscarlo a esos dos soldados. Nosotros nos llamamos soldados todos. Sí, sí, claro. Soldados. Después tenemos grados, ¿no? Se recuperan esos dos hombres bajo fuego de mortero y fuego de artillería de ellos. Los recuperamos, vuelven a Puerto Argentino y bueno, uno volvió al continente porque estaba herido, el otro siguió combatiendo. Después, bueno, seguimos distintas operaciones. Después hay otra patrulla donde muere el sargento Cisnero. Sí. El sargento Cisnero, que llamado el Perro, y un sargento primero o sargento también de Gendarmería que estaban juntos. O sea, que también estaban en la misma patrulla. Ahí tenemos dos bajas también de la 602. Es herido un sargento primero de la 601, que es el Elguero. Pero ahí a Elguero, por ejemplo, cuando lo hieren, es en el combate de la 602 también de Tocmaló, donde mueren 3 comandos y 4 heridos. Y todos son tomados prisioneros todos. Así que después me toca en una operación ya más en persona, que es la del combate del río Murrell, sobre el puente del río Murrell, que el día 7 de junio, también nosotros salimos el día 6 a la última hora. Nosotros caminábamos bastante porque no teníamos tantos medios de movilidad como tenían los ingleses, ¿no? Claro, sí, sí. Así que caminamos toda la noche y llegamos al punto donde era el puente. Visión nocturna teníamos muy poca porque no teníamos tanto equipo. Nos instalamos ahí, teníamos como doble misión. Una misión de golpe de mano que se llama cuando se ataca al lugar. Sí. Uno va a golpear en el lugar, o emboscada si no estaban y hay que esperar. Sí. Entonces, como no habíamos ubicado los ingleses a las patrullas inglesas, pasamos para hacer una emboscada, pero terminamos siendo emboscados porque los ingleses estaban arriba de la montaña del cerro. Cuando comenzamos a cruzar el puente, habíamos cruzado 2 parejas, nosotros trabajamos generalmente en pareja. Cruzamos el puente, la tercera o cuarta pareja que cruza, se produce la apertura del fuego de los ingleses y bueno, cae herido un compañero mío que es sargento ayudante Poggi, cae herido sobre el puente y bueno, se lo saca del puente, uno de los nuestros lo saca del puente. Se produce un enfrentamiento más o menos de media hora de haber sido el combate, en el cual nosotros hacemos una contraemboscada, lo que se llama, o sea, de donde ser emboscados pasamos al ataque sobre las posiciones de los ingleses. Sí, sí. En lo cual los ingleses, al verse superados, abandonan todo su equipo, abandonan todo el material en el lugar y se repliegan con la ventaja de tener que al poco tiempo o a la poca distancia ya tenían helicópteros recuperándolo. Claro. Así que bueno, ahí capturamos 9 mochilas,
O sea que aparentemente en ese lugar había 9 hombres de los ingleses, abandonaron la radio, visores nocturnos, abandonaron todo y se fueron. Nos sentimos orgullosos de haber hecho retroceder a los comandos ingleses. Seguro. O sea, al SAS. Sí, sí, sí. Al SAS y al SBS. Sí, 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 tal cual. O sea que tenemos ese orgullo de decir que lo hicimos retroceder, que lo hicimos abandonar las posiciones. Y así muchas de las patrullas que se han enfrentado, nosotros nos enfrentamos patrulla a patrulla, o sea, nos pusimos en posiciones. Claro. Y bueno, ahí ese día, que fue el 7 de junio, vuelvo a repetir, bueno, se repliega, la radio seguía operando, la radio de los ingleses. Ajá. Nosotros teníamos un médico que hablaba inglés, el médico nuestro, dentro de la patrulla, sí. Y él, bueno, comienza a escuchar y nos comentaba lo que pasaba, que llevaban heridos, que se iban, que ya lo venían a recuperar, todo eso nos enteraba. Todo eso de material fue recuperado y se envió hacia Puerto Argentino, que vino otra patrulla a buscarlo. Ajá. Y nosotros nos quedamos en el lugar, sobre el cerro, sobre la montaña, nos quedamos ahí todo el día. Y como yo era artillero dentro de la sección, el único artillero que había, el capitán Figueroa en ese entonces, me dice, bueno, a mí me conocen en la parte de comandos en la compañía como el Conejo. Sí, sí, sabía. Entonces me dice, sí, Conejo, vos sos artillero, ¿no? Sí, le digo, bueno, me dice, hacerte cargo del tiro de artillería. Así que ese día tuve también honor y orgullo de haber dirigido el tiro de artillería en plena guerra en una compañía de comando. O sea, ofició de observador adelantado. Observador adelantado de artillería. Sí, señor. Ahí dirigí el tiro, teníamos Montequén en el frente, dirigiendo el tiro sobre el avance que nosotros lo veíamos, de vehículos blindados y todo lo que tenían los ingleses sobre Montequén, donde paramos la columna con el tiro de artillería, se cortó la columna y después hice un traslado de fuego, de artillería, sin ver el blanco, observando detrás de la montaña todo el movimiento de helicópteros que tenían los ingleses, donde todos los helicópteros venían con cargas colgadas. Entonces digo, bueno, o sea, no veo, pero lo vamos a molestar, dije yo. Claro. Y reglé el tiro sobre esas posiciones, con la bendición de que ahí estaba el puesto comando del comandante de operaciones terrestres de inglesa. Él después en su libro, No Picnic, sí, Julian Thompson. Thompson, sí. Él dice que el fuego de artillería casi lo pone fuera de combate. O sea que lo tuvimos ahí y no sabíamos. ¿Y cómo hizo el reglaje? ¿Tenía algún elemento o con binoculares nada más en primera binoculares instancia? Nada más, binoculares, lo único que tenía. Después el resto, bueno, que el observador adelantado, no sé ahora, pero en ese momento usaba binoculares solamente. Claro, sí, sí, sí. Porque él manda las correcciones de acuerdo a lo que ve y sí, claro. Y el centro de dirección de tiro, que no sé cómo se llama ahora. Sí, el CDT. Sí, él hace todas las operaciones matemáticas para remitir a la pieza, ¿no? Alza y deriva. Claro, a las piezas de artillería y ahí abren el fuego. Sí, sí, claro. O sea que, sus recuerdos en ese momento lindos, pero en su momento eran feos. Sí, ni hablar. Y así, bueno, seguimos el tiempo. Después de eso regresamos a Puerto Argentino a la noche, el día 7 regresamos. Después, el día 7, antes de llegar a las últimas posiciones, o sea, al día 6 todavía, nosotros habíamos requisado unos Land Rover, los jeeps de allá de la isla, y tuvimos que pasar toda la zona de Moby Group hasta las últimas posiciones de nuestros soldados, que era Regimiento 6, Regimiento 4. Sí. Hasta llegar al Campo Minado pasamos bajo fuego de artillería naval. En medio del fuego de la artillería naval, con los Land Rover a todo vapor, era pasar o pasar. Claro. Así que así fue. Y regresamos a Puerto Argentino, bueno, seguimos con operaciones de distintas formas, ¿no? A veces nos mandaban a dar seguridad en algún lado, algunas misiones que no eran para comando, pero bueno, nos mandaban a nosotros, a la custodia de depósitos de arsenales, de la Casa de Gobierno. Pues se recibía información de que
comandos ingleses estaban operando en la zona y tenían miedo que atacaran la gobernación y ya nos mandaban a nosotros a cuidar. Claro. Y así todas distintas misiones. Hasta que llegaron el último fin de semana, en donde prácticamente estuvimos adelante de las posiciones de artillería argentina. También o sea que conozco el fuego artillero enemigo y el fuego de artillería propia en las distintas versiones, recibiendo fuego de artillería adelante en los combates de artillería, ¿no? Los contrabaterías que sean bastante duros. Los artilleros, la verdad que no porque sea artillero, fueron espectaculares. Sí, lo sabemos. Y bueno, y así pasaron esos días y hasta que llegamos, bueno, el último día, o sea, la última noche, 13 de junio, nos cruzaron en un barquito que había ahí a la península de Freycinet. En la península de Freycinet estaba el grupo de artillería de defensa aérea 101, que era también de Ciudadela. Había una batería sola ahí. Nos pasaron ahí, estaban los tanques de combustible. Fuimos a cubrir el repliegue del regimiento 7 que estaba replegándose en Monte Rondon. O sea, nos mandaron hacia adelante a nosotros para cubrir el repliegue de un regimiento. No éramos más que el regimiento, éramos mucho menos, pero bueno, nos mandaron a nosotros. Qué bárbaro. Así que estuvimos ahí dentro del juego del repliegue del 7, la artillería inglesa, que ya era un martillo que estaba al lado, que estaba artillería naval, artillería terrestre, aviones, era todo inglés ya, era fuego inglés de todos lados. Sí, ni hablar. De tierra, aire y mar recibíamos continuamente. No solo nosotros, todas las unidades que estuvieron allá en Malvinas, ¿no? Sí, claro. Por eso hay veces que yo digo que hay gente que no sabe, que dice, pero esto no tiraron un tiro. Pero sí, no tiraron un tiro porque no fue la zona de combate frente a frente, pero recibieron 40 días de bombardeo continuo. Ni hablar. Así que hay que estar ahí. Así que así fue nuestra estadía en Malvinas. ¿Y cómo son notificados de la capitulación, Eduardo? Bueno, después que ya se produce el alto el fuego, hacemos también nosotros nuestro repliegue hacia las posiciones del grupo de artillería de defensa aérea. Y ahí recibimos la orden de que o sea, la información de que se había hecho el alto el fuego, que ya estaban parlamentando ya la capitulación, ¿no? O sea, se había rendido la plaza, ¿no? O sea, no sabíamos lo que pasaba. Claro. Estábamos del otro lado de Puerto Argentino. Y ahí se recibe la orden, bueno, de nuestro jefe, y no sé quién fue el que le preguntó sobre la bandera, qué es lo que hacía. Dice, bueno, si se la puede llevar, la llevamos, y si no, habrá que quemarla, pero entregarla no. Qué momento. Momento bravo. Ni hablar. Y ya en ese momento también lo tengo bravo. Ni hablar. Recuerdo. Seguro, son muy fuertes. Y gracias a Dios la bandera volvió. Bien. Volvió con uno de nuestros hombres, la trajo. La envolvió dentro de su campera, la metió dentro de su campera y la trajo. ¿Cómo fue el regreso al continente, Eduardo? Bueno, ese día, o sea, el 14 que se produce la capitulación, nos cruzan nuevamente hacia Puerto Argentino. Ahí, como se ve que había algunas casas vacías, nos comenzamos a meter, pues no teníamos a dónde ir. Sí. Y esa noche, así que nos metíamos donde había un techo, nos quedábamos. Todavía con nuestro armamento en mano, y el día 15, o sea, el día martes, se produce algo que jamás hubiese pensado yo que podría ser, como era el fin de una guerra, ¿no? Claro. Estar con los que el día anterior estuvimos por matarnos, charlando dentro de lo poco que nos podíamos entender, ¿no? Sí. O sea, grupos de soldados ingleses con grupos de soldados argentinos. Sí. O sea, más... Y así, o sea, que uno dice ahora, no en ese momento, no sé qué es lo que pensaba. Sí. Yo dije, ayer nos estábamos matando y ahora estamos charlando. Sí, o sea que fue como dijo, no sé quién fue que lo dijo, fue una guerra sin odio. Claro, sí. O sea, una guerra sin odio es así que nosotros en este momento respetamos mucho al inglés. Bueno, ellos tienen su costumbre
colonialismo, siguen igual, pero espero que algún día nuestras islas estén nuevamente con la bandera argentina. Seguro. Después tenemos una bronca que nos quedó y nos va a quedar para siempre, que es con nuestros hermanos vecinos. Sí, ni hablar. Así que ellos sí, yo por ejemplo, a mí me preguntan, no, yo los odio. Así lo digo. Sí, sí, yo sí. los odio. Sí. Yo lo veo y digo, el chileno, y es un odio que me brota. Sí. Seguro. Por la traición. Seguro. Así que aunque digan que somos hermanos. Y Seguro. después con los ingleses, bueno, no me acuerdo si fue el año pasado o el año pasado, se hace una vigilia en San Andrés de Giles, sí, donde estuvieron 2 comandos ingleses en la vigilia, 2 comandos que habíamos estado enfrentados en su momento, vinieron, dejaron una placa recordatoria sobre nuestros caídos, ellos reconocen el valor de nuestros soldados, el valor del soldado de la tropa que no estaba instruida como correspondía para ir a una guerra, no estaba equipada totalmente como una guerra moderna como ellos tenían, no estábamos nosotros equipados a la par de ellos. Hablo en términos de tecnología, sí, ¿no? Sí. No en ropa ni voluntad de cada uno. Sí, sí, ahí no le pedimos nada a nadie. Ni hablar. Pero tecnología sí, superior, totalmente superior. ¿Y la vuelta a la vida del cuartel, Eduardo, cómo fue? Y el regreso, bueno, se produce, yo volví en el Canberra, a Puerto Madryn, después Trelew, de ahí en avión hacia Palomar, llegamos a las escuelas donde hubo la reunión, se reunió todo el personal que volvía. Sí. Algunos quedaron, nosotros no quedamos ahí porque dijimos, no, nosotros nos quedamos y nos vamos. Bueno, como tenemos la idea esa, de que tienen la idea que estamos medio locos, entonces dijeron, no, bueno, que se vayan a la escuela de ellos. Así que después, ya en los cuarteles, ya en su regreso, y fue duro, sigue siendo duro. Creo que la mayoría de todos los veteranos de guerra, o sea, los combatientes de Malvinas, habremos pasado muchos años sin hablar nada sobre Malvinas. Yo siempre me digo que calculo que estuve 15 años o 10 seguro, que jamás hablé sobre Malvinas. Hasta que después comenzamos a soltarnos, a contar, a sacar eso que teníamos adentro, y lo seguimos haciendo, y de paso mantenemos viva el espíritu de Malvinas, y le pedimos a todos que no, al pueblo no hace falta pedirle, ellos recuerdan. Sí. Pero sí a nuestros gobiernos que no abandonen a los veteranos, porque el tema más en su momento el soldado que se quedó, que llegó y eran jóvenes, hombres jóvenes, que llegaron y se encontraron que no tenían trabajo, que iban a pedir trabajo y donde veían en su libreta que eran clases 62, 63, les preguntaban si había estado en Malvinas, y donde decía que sí, le decían después te llamamos y nunca más lo llamaban. Seguro. Así que tuvimos muchos suicidios, muchos muertos en el continente. Y seguimos teniendo, porque seguimos la lucha de la parte de sanidad. Sí, sí. O sea, la atención, el PAMI, que somos, en el cual estamos puestos, el PAMI veterano de guerras, tiene todas sus buenas cosas y también tiene sus malas, porque lamentablemente las condiciones se ve que no piensan. Y así que seguimos con algunos suicidios todavía, y bueno, y somos todos ya, la parte de veteranos de guerra somos bastante ya en edad, así que ya los achaques están llegando todos, ya nos entramos a juntar más en los hospitales, nos vemos más en hospitales que en otra cosa, creo. Y fue duro, en su momento fue duro, yo que estaba en la fuerza, medio como que nos hacían a un lado, imagínate vos que nosotros que éramos de la fuerza, por ahí te aislaban un poco, no se daban bolillas, o sea que, y bueno, así que, ¿qué es lo que podíamos imaginar para un soldado que no tenía nada? Seguro, ni hablar. Así que, pero bueno, al tiempo va revertiendo las cosas. Fíjate que después de 35 años, en la unidad en la cual estaba destinado yo, se acordó que había estado y que fui a Malvinas. Un agradecimiento al jefe de la unidad,
que haber hecho el recuerdo y recordar que tuvo uno de su unidad que estuvo en Malvinas. Importante, muy importante, sin lugar a dudas. Eduardo, ¿llega algún mensaje? ¿Qué honor, qué relato? Se merecen todo el reconocimiento de honor. Mis respetos a este valiente y todos ellos. Me imagino lo que sentirán ahora ver ese lugar invadido y sin ningún reconocimiento ni reclamo, nos dice algún oyente. Y un veterano de Guerra de Malvinas de aquí de Las Flores, soldado artillero antiaéreo, también dice felicitaciones y un abrazo grande para el camarada Eduardo Suárez. Nos llegan algunos mensajes de oyentes que están acompañándonos. Eduardo Hipólito Suárez, el Conejo Suárez, comando de la compañía 601, artillero y catamarqueño. Gracias por este ratito para nuestro programa. Sí, artillero catamarqueño y tengo una familia formada. En su momento estaba casado con 2 hijos cuando fui a Malvinas, uno que tenía 5 años, el otro 3. Cristian, que tiene 39 años en este momento, David, que tiene 37. Después mi historia familiar es que me separé. Nuestra mayoría nos pasó lo mismo. Conocí a otra mujer, con la cual hace 24 años que estoy, y tengo 2 hijos más, un varón de 20 años y una nena que me llegó de regalo, que tiene 12 años, y como corresponde con su nombre, Soledad. Mi actual señora se llama Mariel, o Mirna Mariel, y bueno, y 4 hijos. Muchísimas gracias por estos minutos para nuestro programa, por traernos a Malvinas en primera persona. Gracias por tanto aporte a nuestra historia, nuestro permanente reconocimiento. Bueno, aprovecho para enviar un saludo a todos los muchachos de Azul, los que hicieron la colimba allá, que los cuales algunos los veo por acá, que en su mayoría eran de Merlo, y a todos los artilleros y a todos los integrantes, a todos los veteranos de guerra, un gran abrazo. Y a mi familia, que tengo en el Chaco y acá en Buenos Aires, en Catamarca. Si alguno por ahí tuvo la suerte de escuchar o algún momento lo escucha, a mis nietos, tengo 3 nietos, o sea que un beso para todos, un gran abrazo malvinero a todo el pueblo argentino que no nos abandona.